Queridas, queridos, ¿pueden los legos ejercer el análisis? Diálogos con un juez imparcial. Capítulo número 5. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Dice el juez imparcial, un juez muy imparcial, que ya fue cuestionado por el doctor Freud, pero que es el mismo doctor Freud. Es un texto hermoso, queridas y queridos, siempre y cuando ustedes puedan valorar la locura de Freud. La locura, genialidad, la capacidad, digamos, de incluso emprender un drama en contra de uno mismo. Es hermoso, en verdad. Al menos no estoy siendo irónico con mi comentario. Estoy señalando que el texto no solo es divertido, a mi juicio es una muestra de genialidad, desde mi perspectiva. Este caballero a mis espaldas era un genio, y un genio como pocos ha habido en la humanidad. Ajá. Y está Freud criticándose a sí mismo a través de este texto. Un texto que tiene como propósito, tomando esta palabra, eh, explicarnos o explicarse por qué el psicoanálisis está siendo tan atacado para 1926. Ajá. Ahorita, sin más, les cedo la palabra, por decirlo de una manera, voy a leer esto, que siempre que veamos estas cositas, que yo los llamo comillas, estos símbolos, son palabras que está diciendo Freud, pero como si fuera un juez imparcial a sí mismo, como si él, digamos, pudiera emitir un juicio sin tendencias positivas o desfavorables hacia su propia obra. Ajá. Esta clase de separación, esta clase de disociación, esta clase de locuras, digamos, y también forman parte del psicoanálisis, y lo digo como analista. No es algo malo esto, de hecho es algo que todos hacemos. Es básicamente lo que Freud propone en la interpretación de los sueños. Yo sueño para mí, mi sueño me da algo, y el sueño es posible gracias a que yo me distancio, me separo, me escindo de mis propios deseos. Ajá. Entonces, ahora sí, el juez imparcial dice, creo comprender su propósito. Usted quiere mostrarme qué clase de conocimientos hacen falta para el ejercicio del análisis a fin de que yo pueda juzgar si solo el médico, los doctores, gente profesional en la medicina, debe tener derecho a el psicoanálisis, ¿vale? El ejercicio del análisis. Muy bien, hasta aquí lleva expuesto poco de medicina, mucho de psicología y un escorzo, poquito, una embarrada de biología o ciencia o de ciencia de la sexualidad, principalmente el último capítulo, muy bello, por cierto. Dice el juez imparcial. Pero, ¿acaso hemos arribado ya al final? Dice Freud. No, por cierto. Quedan todavía lagunas por llenar. ¿Puedo pedirle algo? ¿Quiere describirme cómo se representa usted ahora un tratamiento analítico? Imagine que usted mismo debería emprender uno, es decir, Freud está colocando al juez, digamos, una figura hipotética en este texto. Este juez no existe, o podemos decir, es el mismo Sigmund Freud, pero sin ser médico. Ajá. Está hablando una persona sin ninguna preparación en especial, el juez. Ajá. Dice el juez. Bueno, realmente no tengo el propósito de decidir mediante un experimento de esa clase el problema que debatimos. Pueden los legos ejercer el análisis, es decir, ¿puede alguien que no es doctor hacer psicoanálisis? Pregunta válida para el año 2024, año que estoy grabando este video. Eh, la psicología permite por sí sola ejercer el psicoanálisis. Una pregunta que para la mayoría de mi audiencia es una barbaridad. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis es una técnica psicológica, ¿no? No.
El psicoanálisis no es una técnica psicológica, tampoco es una técnica médica y no busca la salud mental. Lo sostengo y lo puedo probar, pero de hecho con este mismo texto, capítulos anteriores, Freud dice, si bien yo busco curar, también es importante señalar que la enfermedad trae ganancias. La enfermedad puede ser buscada, tanto física como mental, entre comillas, porque para el año 2024 no sabemos a ciencia cierta lo que es la mente. O podemos solo definir la mente en base a abstracciones, no a algo concreto. El cerebro no es la mente. Pero regresamos al texto. Entonces dice el juez imparcial, no quiero resolver la cuestión de esta manera, asegurando que yo, con lo que usted me ha comentado, podría emprender como analista un psicoanálisis. Dice el juez, pero quiero darle el gusto. La responsabilidad quedará a su cargo. Usted, doctor Freud. Bien, supongo que el enfermo acude a mí y se aqueja de sus males, es decir, doctor, me pasa esto y aquello. Ah, bueno, perdón, usted no es doctor, usted es un juez imparcial. Me duele esto, me siento mal por aquello, mi esposa, mis hijos, mi trabajo. Ajá, se aqueja, manifiesta sus quejas. Le prometo curación, dice el juez, o mejoría si obedece mis indicaciones. Le exhorto a decirme, con la más cabal sinceridad, todo lo que sepa y se le ocurra, y a no dejarse disuadir de ese designio, aunque muchas cosas pudieran resultarle desagradables de decir. ¿He tomado buena nota de esa regla? Dice Freud. Sí. Debería agregar, aunque opine que lo que se le ocurre no tiene importancia o es disparatado. Fíjense. Freud en los primeros capítulos se propone describir de la manera más sencilla lo que es el psicoanálisis. Y Freud en los primeros capítulos de este texto, pueden los legos, bla, 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 dice, el psicoanálisis es una plática. Así, nada más, pero una plática con estas reglas. Ajá. Mientras leía esto dije, la técnica cambió con Lacan. Pensé eso, me dije a mí mismo. Y hasta cierto punto la técnica cambió con Lacan. Hasta cierto punto. Ya llegaremos a Lacan, ahorita estamos con Freud, y lo que Freud dice es, usted hable. ¿De qué? De lo que sea. ¿Quiere hablar de fútbol? Hable de fútbol. Pero, un truquito, no es algo malo en realidad. El paciente jamás va a hablar de algo que no sea suyo, de algo que no sea importante para él o ella. Y el analizante, el paciente, digamos, se convierte en analizante cuando encuentra dentro de su decurso, dentro de su habla, no es tanto un te voy a contar mi infancia, sino hablo de fútbol, después hablo de anime, lo que ustedes gusten, ahora hablo de box y de repente, no, ¿qué es eso? Empecé hablando de tonterías a mi juicio y de repente, mi padre, es que jamás había pensado que, bla. Es algo muy curioso la técnica analítica, algo muy impactante. Cuando uno está en diván y de repente algo, les puedo decir, explota en nosotros. Y poco a poco, uno se va dando cuenta que al hablar libremente, comenzamos a asociar, comienza la mente a trabajar sin trabas y uno encuentra un potencial impresionante dentro de uno mismo.
la vida emocional del psicoanálisis o que el psicoanálisis revela en los analizantes, digámoslo así, en los pacientes, que no son pacientes, son bastante impacientes, pero la vida emocional resulta ser una, un universo de posibilidades. Al contrario de la salud mental. La salud mental es simplemente bueno o malo, blanco o negro, no hay grises. Y por supuesto no hay color en la salud mental, blanco o negro. Y por supuesto, para la psicología todo es blanco, para los pacientes todo es negro. Lo voy a poner así. Ajá. Ahorita regresando al texto, eh, entonces, de lo que se trata, hablar libremente, aunque pensemos, juzguemos de nosotros mismos, eso que voy a decir no tiene importancia o eso que voy a decir es una tontería, algo disparatado, bla, bla, bla. Ajá. Dígalo. Y entonces, dice el juez imparcial, eso también. Luego empieza a contarme y yo lo escucho. Bien, y entonces, por las comunicaciones que me hace, colijo o puedo pensar la clase de impresiones, vivencias, mociones de deseo que ha reprimido porque le sobrevinieron en una época en que su yo era todavía endeble, en la infancia o en la adolescencia. Ajá. Y les tuvo miedo en vez de liquidarlas. Una vez que lo he puesto al corriente de ello, él se supone, perdón, el paciente, se pone en las situaciones de entonces y mejora con mi ayuda. Desaparecen así las limitaciones a que su yo fue constreñido o empujado y el enfermo sana. ¿Está bien? Bravo, bravo, dice Freud. Veo que de nuevo me podrán reprochar que he proporcionado a un no médico la formación del analista. La ha asimilado usted muy bien. No hice más que repetir, dice el juez, lo que usted me ha dicho. Como cuando uno recita algo aprendido de memoria. Es que no puedo imaginarme cómo lo haría y no comprendo por qué. Ese trabajo insumiría una sesión diaria a lo largo de tantos meses. Fíjense, esto es algo muy importante. ¿Por qué? Y esto es algo de la técnica de Freud. Una sesión diaria por meses. Ajá. Eh, por eso les digo, Lacan cambió la técnica. No solo sesiones cortas, 5 minutos. Mi propia formación fue de corte lacaniano. No, no soy lacaniano como tal, pero sí tengo un somero conocimiento de Lacan, que al final lo importante no es versar a Lacan, no es dominar a Lacan. Hay algo en el psicoanálisis que impide, incluso a Freud, el dominio mismo del análisis. Ahorita regreso al texto, ¿vale? Eh, dice el juez imparcial, por regla general, un hombre común no ha vivenciado tantas cosas. Y además es probable que lo reprimido en la infancia sea en todos casos lo mismo, dice Freud. No obstante, en el ejercicio efectivo del análisis se aprende toda clase de cosas. Por ejemplo, ¿no le resultaría a usted tan sencillo inferir, a partir de las comunicaciones que hace el paciente, las vivencias de lo olvidado, que las vivencias que ha olvidado, las mociones pulsionales que ha reprimido? Le dirá cualquier cosa que al comienzo tendrá para usted tan poco sentido como para él. Se verá obligado a asir de una manera muy particular el material que el analizado le brinde en obediencia a la regla, como si se tratara de un mineral en bruto del cual ha de extraerse mediante determinados procesos el contenido de metal valioso. Deberá usted estar preparado para procesar muchas toneladas de mineral que pueden contener muy poco de la sustancia preciosa buscada.
Ese sería el primer fundamento de la extensión de la cura, es decir, por eso tanto tiempo. Porque, ¿cómo decirlo? Al menos lo que propone Freud en un principio de la historia del psicoanálisis es un trabajo muy, muy, muy detallado, muy, muy, muy estricto. Y hay que ser muy pacientes. No les digo que Lacan cambió eso, no. No es, digamos, que Lacan lo hizo mejor, y lo podemos hacer en 5 minutos siempre, no, sino que eh, Lacan introduce, ¿cómo decirlo? Una dimensión distinta. Ajá. No mejor, no peor, diferente. Ajá. Voy a dejar ahí mi comentario. Hay mucho que decir de Lacan, pero ya llegaremos a Lacan, no sin antes pasar por Melanie Klein. Ajá. Y todavía falta mucho de Freud, no tanto en cuestión del texto que estamos leyendo, sino de su vida y de sus traducciones. Dice el juez imparcial: ¿cómo procesa usted esa materia prima para seguir con su comparación o símil? Dice Freud, adoptando el supuesto de que las comunicaciones y ocurrencias del enfermo son solo desfiguraciones de lo buscado. Por así, por así decir, alusiones, referencias, a partir de las cuales usted tiene que colegir o al menos suponer, indagar lo que se oculta tras ellas. En una palabra, primero usted debe interpretar ese material. Se trate de recuerdos, ocurrencias o sueños. Desde luego, la interpretación se hará con referencia a las expectativas que, gracias a su conocimiento especializado, se haya ido formando en usted mientras escuchaba. Dice el juez: interpretar. Peliaguda palabra. Digamos, peliaguda, al menos la entiendo así, con mi experiencia con esa palabra, sí la he usado. Yo sí uso esa palabra peliaguda como difícil, peligrosa, como extraña. Ajá. Dice el juez: no me gusta oírla. Con ella usted me destruye toda certeza. Interpretar, ¿vale? Si todo depende de mi interpretación, ¿quién me asegura que interpreto correctamente? Todo queda así librado a mi albedrío. Buen punto, juez imparcial. Dice Freud: calma, la situación no es tan mala. ¿Por qué excluiría usted a sus propios procesos anímicos de la legalidad que reconoce a los de los otros? Dicho con otras palabras, usted ese permiso de suponer, teniendo en cuenta que es una suposición, una interpretación. Una interpretación en psicoanálisis no es ley, son aproximaciones. Para aquellos que tengan duda, vean la interpretación de los sueños, se las dejo en la descripción. Ajá. Que por cierto, el método de la interpretación de los sueños no es que el analista con la interpretación de los sueños memorizada le diga: esto significa esto, contenido sexual, es usted un pervertido o una pervertida. No es así. En el psicoanálisis es el soñante quien interpreta el sueño con ayuda del analista, que el analista no está ahí para decir significados. Los significados vienen de quien vive y quien sueña. Regresamos al texto. Si ha adquirido cierta autodisciplina, dice Freud al juez, cierta, un poquito de autodisciplina, y dispone de determinados conocimientos, sus interpretaciones no serán influidas por sus cualidades personales y acertarán en lo justo. Eso es bello, de hecho. El psicoanálisis puede prescindir hasta cierto punto de los valores de los analistas. Valores. Aquí Freud usa la palabra cualidades personales. Yo estoy ahí no, no señalando en Freud un error, sino
acercándome con otra interpretación. Ajá. Porque esta es una muy buena pregunta. No, perdón, esta de aquí. ¿Quién me asegura que la interpretación es correcta? Es que, correcta o incorrecta, el punto es plantearla. Nadie, incluso ni los mismos pacientes, podrán asegurar que interpretan correctamente los analistas. El punto, como les decía yo, es atreverse. Primero, a una lectura al menos de toda la interpretación de los sueños. Segundo, a una experiencia analítica, porque psicoanalista sin diván, sin haber vivido la experiencia del diván, es como un piloto que únicamente se formó jugando videojuegos. Es posible, pero cuando ponemos a ese piloto de videojuegos al volante, la experiencia es muy diferente. Ajá. Entonces, dice el texto, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. No digo que para esta parte de la tarea resulte indiferente la personalidad del analista. Cuenta cierta fineza de oído para lo reprimido inconsciente que no todos poseen en igual medida. Aquí está Freud hablando, digamos, de escuchar los detalles. A veces es escuchar lo que no está dicho. Ejemplo real. Es que bla, 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 mi mujer, mi exnovia, mi expareja, mi amante, bla, 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 bla. Y así al menos 2 meses. Siempre refiriéndose así. Mi. Oiga, ¿y no tienen nombres? Sí, ¿verdad? ¿Por qué no se los dije? Bueno, no sé. ¿Por qué no me los dijo? Este, dice el texto. Y esto, la fineza de oído para lo reprimido inconsciente, es esto, en especial, lo que impone al analista la obligación de someterse él mismo a un análisis en profundidad a fin de volverse idóneo para una recepción sin prejuicios del material analítico. Cosas curiosas. En la interpretación de los sueños, creo que era la interpretación de los sueños, aunque también creo que era la vida, psicopatología de la vida cotidiana. Freud narra el tratamiento analítico de un perverso que le gustaba molestar a niñas. Eso no es mentira. Voy a buscar el texto. Bueno, no les prometo encontrarlo porque es una narración de al menos 2, 3 páginas y les estoy hablando de tanto la interpretación de los sueños como psicopatología de la vida cotidiana. Son alrededor de 800 o 900 páginas entre los dos libros. Ajá. Es decir, ha sido una mención mínima, pero también un hecho en la clínica de Sigmund Freud, donde Freud deja evidentes sus valores. Cuando Freud encuentra que esta persona tiene que lavarse mucho las manos, un obsesivo, ajá, él tiene que lavarse mucho las manos porque toca dinero y eso le da asco al paciente, pero pero ese mismo paciente se da el permiso de molestar a jovencitas. Freud le hace una observación al respecto. No lo regaña, pero sí le dice, es curioso, ¿no lo cree? ¿Por qué? Y el paciente no regresa. El paciente se sintió juzgado por este caballero. Pero, al menos yo no culpo a Freud por ese juicio. También puedo hablarles de juicios de Lacan. Es importante también señalar, el psicoanálisis no está en contra de los valores éticos, morales de los analistas. Hay mucho que decir al respecto, de hecho, pero sí es una cuestión muy importante
el soportar la escucha. La experiencia del análisis se fundamenta en la posibilidad de escuchar. Si yo no soy capaz de escuchar, por ejemplo, cómo mis pacientes en un momento de su vida adulta o infantil se masturban, cómo han tenido diferentes experiencias en cuestiones amorosas, no tanto sexuales, un sentido más bien afectivo. Si yo no puedo tolerar, incluso con ciertos pacientes, su relación con la mierda, la caca, lo sucio, entonces es muy difícil que yo pueda soportar la escucha de alguien. Ajá. En cuestión de la escucha, en cuestión de la persona del analista, la persona que escucha, hay todavía mucho, mucho que decir y que al momento no ha dicho Sigmund Freud hasta el volumen 20. Ajá. Por supuesto, recordemos que Freud fue el primer psicoanalista. Estamos entonces estudiando una producción bastante extensa de uno de los sujetos también al mismo tiempo que brillante, tan culto que a veces él mismo no se sabe dar a entender y menos en con una diferencia de tiempo tan grande como son 1926 y el año 2024. Ajá. Freud no escribió para nosotros, es lo que quiero decir. Freud escribió para él, para sus amigos, para sus discípulos, médicos de alrededor de 1890 al 2000, perdón, a 1939, año en el que él muere. Ajá. Freud no había pasado por la Segunda Guerra Mundial, vivió la amenaza nazi, nacionalsocialista en Austria, en Viena, vivió la, la persecución de los judíos en su época, vivió muchas cosas, perdió muchos amigos, vivió la Primera Guerra Mundial, no llegó a la Segunda, no supo lo que fue la ONU, a él no le tocó ver nacer a la ONU, vio otras organizaciones similares, pero no tuvo la ONU, no tuvo la OMS, no supo ninguna clasificación internacional de enfermedades, o al menos no que yo sepa, no que yo pueda recordar. No supo, por supuesto, lo que es el Internet. Jamás se imaginó, supongo yo, lo que hoy conocemos como redes sociales que hoy nos permiten discutir el texto freudiano. Ajá. Y sin embargo, esa perspectiva que tuvo Freud sobre la medicina y la ciencia de su época es muy valiosa para nosotros hoy. ¿Por qué? Justamente porque somos diferentes. Justamente porque a pesar de esa diferencia, hay mucho que sigue exactamente igual. Mucho, no todo. Ajá. A ver, entonces, hablando de el tratamiento analítico, eso es algo muy curioso. Hablando de la escucha analítica, y aquí me voy a apoyar un tanto en mis experiencias. Mucha gente dice, es que nadie me comprende, es que nadie me escucha. Cuando uno es escuchado y a uno le regresan lo que acaba de decir, entonces, experiencias de mi propio análisis, eso que acabo de decir me parece dicho por otra persona, pero al mismo tiempo yo lo reconozco. Son mis palabras en boca de mi analista. Y eso, a pesar de que soy yo, me parece espantoso. Lo inconsciente no es un camino para la felicidad. En la medida en la que uno tolera la propia escucha,
En la medida que uno también aprende que puedo darme miedo, uno se puede relacionar con uno mismo de modo distinto para toda la vida. Ahorita lo estoy diciendo así. También podría decirlo en la medida que yo encuentro mi propio deseo, digamos, como por reflejo, como por chispazos, ese deseo, al mismo tiempo que me roba mi tranquilidad, y es mío, me permite reformularme, me permite recrearme, me permite relanzar una relación conmigo y con el mundo. ¿Cómo lo ven? Y ahí no hay salud mental. Ahí. Porque es la posibilidad de renacer a cada instante. Es la posibilidad de relanzar el deseo cada día. Cada día. Lo voy a poner así. Lo voy a ilustrar de esta manera. Ajá. En el momento en el que yo me permito hablar, puede haber un Big Bang en mi vida. Ajá. Y no solo uno, es el principio de toda una revolución personal que no lleva a la felicidad, que no lleva al éxito. A mí me llevó al divorcio y a mí me llevó a mi libro. No puedo decirles tampoco es malo, no. Son nuevas formas de vida en mi vida misma. Es, digamos, una frase. Es como puedo describirlo ahorita. Ajá. Y por supuesto, eso no hubiera sido posible en mi vida sin Freud y tampoco sin Lacan y sin mi analista, que mi analista no es cualquier persona. Dice el texto. A ver, entonces, por supuesto, una práctica que empezó con este caballero, en la cual pudo dar cuenta de algo que ocurría en él cuando soñaba. Ujú. Y a partir de ahí, dice el texto, de todos modos, resta algo o hace falta algo equiparable a la ecuación personal en las observaciones astronómicas. Ese factor individual siempre desempeña en el psicoanálisis, perdón, siempre desempeñará en el psicoanálisis un papel más importante que en otros campos. ¿A qué se refiere Freud? Vamos a dejar que el texto lo diga. Un hombre anormal puede convertirse en un físico correcto, pero como analista, su propia anormalidad le impedirá aprender de capturar, sin deformaciones, los cuadros de la vida anímica. Parecería, queridas, queridos, que lo que quiere decir Freud parece es, tenemos que curarnos de nuestras neurosis. No. Un hombre anormal, un hombre extraño. Es raro, no hablo de Freud. Supongamos un Sheldon Cooper, ajá, de Big Bang Theory. Un hombre raro, ajá, puede convertirse en un físico, es decir, en un profesional de la física correcto. Me estoy apoyando mucho en una serie cómica. Sheldon Cooper no existe, pero muchos físicos sí son gente, digamos, peculiar. Ajá. Sheldon Cooper hasta podríamos decir es tierno, sí, con cierta, con una cierta perspectiva, como un niñote. Ajá. Pero cuando les decía, uno tiene que aprender a escuchar o a tolerar ciertas escuchas, es porque en serio, en el análisis, uno descubre personalidades bastante peculiares. Ajá. Y esto, queridas y queridos, nuestras propias anormalidades, dice Freud, nos van a impedir
no deformar, o más bien dicho, lo dije con doble negación. Voy a ponerlo con puras afirmaciones. Gracias a mi peculiaridad, voy a deformar el psicoanálisis. ¿Y qué creen? No solo yo, sino si ustedes se forman como analistas, también ustedes. De igual forma, mi analista deformó el psicoanálisis y me presentó lo que ella me podía ofrecer como psicoanálisis de forma muy, muy apropiada, diría yo. De la misma forma que Lacan deformó el psicoanálisis. El punto es encontrar la esencia que es el psicoanálisis. Y de ahí también confiar en que lo deformaremos todos, al menos todos los que nos interesa la ciencia analítica, la disciplina analítica. ¿Verdad? Esa no se la esperaban, ¿verdad? Es decir, que por cierto, les recuerdo, para las fechas de que yo creo que se esté subiendo este video, yo ya estaré en el Congreso Mundial de Psicoanálisis, eh, cuyo título es Todo el mundo es loco. Todo el mundo es loco es lo que convoca a los analistas del mundo a reunirnos en el año 2024. Vamos a ver qué nace de eso, queridas y queridos. Dice el texto, puesto que es imposible probar a alguien su anormalidad, resultará particularmente difícil lograr acuerdo general en las materias de la psicología profunda. Se los había advertido, es imposible. Un hombre anormal puede ser un físico normal. Un hombre anormal será un psicoanalista anormal. Ah, ¿verdad? Pero, ¿qué creen? Es imposible demostrar la anormalidad. No hay salud mental. No existe. Aquellos que quieren sostenerla, les deseo lo mejor, en verdad. No lo digo de forma sarcástica. Ojalá y sus pacientes no los maten. Lo deseo de todo corazón. No estoy siendo sarcástico, irónico aquí. En verdad, cuídense mucho. Si ustedes quieren curar a un alcohólico de su alcoholismo, si ustedes quieren quitarle el TDAH a un enfermo o enferma de eso, si ustedes quieren quitarle la depresión a un deprimido, ojalá y esos pacientes por los cuales ustedes quieren hacer un bien, no les hagan daño a ustedes. Ojalá. Se los deseo de todo corazón y no estoy siendo sarcástico ni irónico. Es una palabra literal. Yo les deseo lo mejor. Ajá. Pero la historia, tienen toda la historia de la humanidad en contra suya. Aquí voy a dejar mi crítica a la salud mental. Ahorita regreso al texto. Resultará particularmente difícil lograr acuerdo general en las materias de la psicología profunda. Continuamos. Y aún muchos psicólogos opinan que ello es imposible y cada loco tiene igual derecho a presentar su locura como sabiduría. Qué bello, doctor Freud. Eso es hermoso, en verdad. Cada loco tiene todo el derecho, cada ser humano tiene todo el derecho de presentar su locura como sabiduría. Voy a tomar nota, una foto de este texto, porque esto es bellísimo. Lo voy a citar a usted en el Congreso Mundial de Psicoanálisis, querido doctor Freud. Dice el texto, confieso ser más optimista en este punto. En efecto, nuestras experiencias nos muestran que también en la psicología pueden alcanzarse acuerdos bastante satisfactorios. En verdad, cada campo de investigación ofrece su particular dificultad, que tenemos que empeñarnos en eliminar. Por lo demás, también en el arte interpretativo del análisis es mucho lo que puede aprenderse como cualquier otro tema del saber. Por ejemplo, lo que se refiere a la peculiar figuración indirecta mediante símbolos.
dice el juez imparcial. No me queda ninguna gana de emprender un tratamiento analítico, ni siquiera en la imaginación. ¿Quién sabe las sorpresas que me esperarían aún? Oh, sí, querido juez imparcial. Ahí se demostró usted muy sabio. Contesta Freud. Hace bien en resignar semejante propósito. ¿Se percata usted de cuánto estudio y práctica se requerirían todavía? Una vez halladas las interpretaciones correctas, se plantea una nueva tarea. Tiene que aguardarse el momento justo para comunicar la interpretación al paciente con probabilidades de éxito. Es que, queridas, queridos, a veces uno puede identificar la verdad del otro así, pero para que ese otro tolere esa verdad, requiere una preparación que es propiamente el psicoanálisis. Lo voy a poner de otra forma. Para que yo pueda escucharme a mí mismo, se requiere, por ejemplo, escuchar mis mismas palabras en boca de alguien más. Por ejemplo, ajá, introducir al sujeto en análisis a la relación no con el analista, sino con su propio deseo, es lo que da cuenta de esa pequeña plática que se tiene con una persona con esa clase de preparación. Y en verdad, el deseo no es una cuestión de salud mental. El deseo es el eje en el cual toda la humanidad, todas las disciplinas se construyen. El deseo humano. Hablar de un paciente con probabilidades de éxito es algo que no siempre podemos identificar rápidamente. Una cosa es, ahí está el deseo, por ejemplo. Puede sonar muy extraño, pero por ejemplo, lo que este hombre quiere es ver a su pareja teniendo relaciones sexuales con otros hombres. Pero lo que él presenta es, no puedo tolerar siquiera pensar en eso. Para acercarnos a ese deseo, digamos, la imagen negativa del síntoma, el reflejo del síntoma, o lo que el síntoma nos refleja, hay que irnos poco a poco. Y ahí, por supuesto, repito, depende del paciente, depende del analizante y depende de las herramientas y la experiencia del analista. Regresamos al texto. ¿Cómo se conoce en cada caso el momento justo?, pregunta el juez imparcial. Es cuestión de un tacto que puede afinarse mediante la experiencia. ¿Cometería usted un grave error si, por ejemplo, en el afán de abreviar el análisis, espetara al paciente sus interpretaciones tan pronto como las ha hallado? Así le provocaría exteriorizaciones de resistencia, desautorización, indignación, pero no conseguiría que el yo de él se apodere de lo reprimido. Ejemplo real de mi propia práctica. Tras escuchar a una mujer sumamente intensa durante al menos una hora, le pregunto, ¿por qué usted odia a su hija? Su cara cambió inmediatamente. Su cara. Y ella dijo, se levantó. No vine aquí para pelear con usted. No vine aquí para que me acusaran de nada. Me voy. Pero al momento de salir, bajó el tono, se volteó a mí y me dijo gracias. Y se fue. No regresó. Pero efectivamente, ella odiaba a su hija. No sé si esto se haya grabado porque creo que hay un filtro en el micrófono y esa mujer se enojó por la observación que yo le hice.
¿Por qué usted odia a su hija? Pero antes de irse me agradece. Y me agradece de una forma honesta. Ella lo vivió como una condena. Yo no lo estaba haciendo como condena. Era una pregunta sincera, pero ella efectivamente se resistió, desautorizó y se indignó. Todo en un solo caso. No conseguirá que el yo se apodere de lo reprimido. Ahí es donde les digo, no se trata de un decir, es que tu papá te pegó de pequeño y por eso eres drogadicto. Es que tu mamá no te dio de comer como tú querías, lo que tú querías, y por eso todas tus relaciones son de codependencia. No va por ahí, queridas y queridos. Ajá. Dice el texto, el precepto es aguardar hasta que él, el paciente, se haya aproximado tanto a lo reprimido que no le haga falta sino dar unos pocos pasos bajo la guía de su propuesta de interpretación, dice el juez imparcial. Creo que nunca lo aprendería. ¿Y qué pasa después que he obedecido a esos designios en la interpretación? Dice Freud, le aguarda a usted un descubrimiento para el que no está preparado. Ay, doctor Freud, en serio, es usted genial. Dice el juez imparcial, ¿cuál sería ese descubrimiento? Ajá. Que usted se ha engañado acerca de su paciente, pues no puede contar con su colaboración y obediencia. Él está dispuesto a oponer todas las dificultades posibles al trabajo en común. En suma, el paciente no quiere sanarse en absoluto. Dicho con otras palabras, el paciente quiere a la enfermedad, porque a veces la enfermedad toma forma de relaciones humanas. Y es aquí donde yo cuestiono, gobiernos del mundo, ¿qué vale más? Un valor que nunca se ha alcanzado en toda la historia de la humanidad, como es la salud mental, en la cual se han invertido millones de dólares en 100 años, o favorecer la economía, el lazo social, la construcción de nuevas relaciones económicas. Ah, no, pero el psicoanálisis es pseudociencia, ¿verdad? Queridos, queridas, si ustedes se dedican a la salud mental, Dios los bendiga. No estoy siendo irónico o sarcástico. Cuídense mucho, pero nombren un solo caso de salud mental en toda la historia de la humanidad. Uno solo. Que podamos, como hombres, mujeres, adultos y niños, decir, eso es salud mental. Hay que imitar a esa persona, porque ni Cristo, ni Buda, ni Mahoma, ni Freud, ni Skinner, ni Pavlov, ni Piaget, ni Melanie Klein, ni Lacan, ni Jung, ni bla, 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 en toda la historia de la humanidad. Pero el psicoanálisis es pseudociencia. Bueno, eso será problema de ustedes. Dice el juez imparcial, no, es lo más disparatado de cuanto se me ha referido hasta ahora. Y no lo creo, dice el juez imparcial. No creo, dice, que el paciente no quiera sanar. Que no quiera sanarse el enfermo que sufre tanto, que se aqueja de sus males de manera tan conmovedora y hace tantos sacrificios en aras del tratamiento. Sin duda, no es lo que usted, no es eso, sin duda no es eso lo que usted ha pretendido decir. Sosiéguese, cálmese. Justamente eso pretendo decir. Y es la verdad. Por cierto que no toda, pero sí una parte muy considerable de ella. El enfermo quiere, sí, sanarse, pero también no lo quiere. Su yo ha perdido su unidad y por eso tampoco da paso a a una voluntad unitaria.
Si fuera de otro modo, no sería un neurótico aquí, no sería un alcohólico, no sería un depresivo, no sería un etcétera, etcétera, etcétera. Es que ya no quiero tomar, pero la cerveza me persigue. Y hablando de cerveza, esto es agüita, pero ya me dio sed. Mm. Eh, es que yo, ay caray, se borró el... No, miren, la cámara se niega a participar. Ya me veré borroso, ni modo. Mm, mm, ya regresé. Eh, Se habla, por ejemplo, de gente que hace cosas que no quiere hacer. Y esto en la psiquiatría moderna, esto en la psicología moderna. Ajá. Moderna para el año 2024. Pero si ellos han descartado la neurosis, pues ya es problema de ellos. Ni modo, psiquiatría. Fue decisión tuya quitar a la neurosis de tus cuadros. Lo que en realidad ocurre es que esto de que hago cosas que no quiero está desde la Biblia, queridas y queridos. Me parece que es la carta de los romanos. Pero mm, San Pablo me refiero, Nuevo Testamento. El punto es el siguiente. Nosotros soportamos nuestra decisión, nosotros soportamos las consecuencias de nuestra voluntad o nosotros nos regañamos, nosotros mismos nos castigamos, nosotros buscamos razones para ejercer una acción en contra de nuestra propia voluntad, en contra de nuestros propios deseos. Dice el juez imparcial, si yo fuera juicioso, no me llamaría Tell. Eso no lo entendí, no lo entendí en absoluto. Nota número 1, dice Schiller y Guillermo Tell, acto tercero, escena tercera. Esto, queridas y queridos, es una muestra de cómo Freud, con su enorme cultura, yo debo de decirme inculto, idiota, delante de él. Pero al mismo tiempo, a ver, doctor Freud, ¿qué carajo quiere decir aquí? ¿Qué quiere decir ahí? Si ustedes tienen más cultura que yo, por favor, ahí está en la caja de comentarios, ilumínenme. Pero si yo fuera juicioso, no me llamaría Tel. Mm, no quiero hacerlos pasar a ustedes, digamos, por la molestia de verme pensar sobre esa frase, pero bueno, ya lo estoy hablando. A esto también me refiero con que no es tan fácil leer a Freud. A veces, lo he dicho con esta frase, a veces su enorme cultura lo hace estúpido. ¿Por qué? Pues porque no sé qué diablos quiere decir. Y esto por una frase. También al doctor Sigmund Freud, en su brillantez, se le ocurre meter en un solo párrafo alemán, inglés, francés y latín. Y te quedas, tengo a Google, pero lo traduzco, lo pienso y no sé qué quiere decir. Ajá. Incluso, no me acuerdo en qué texto de Freud pasa lo siguiente. Freud escribe un párrafo, el traductor lo lee, lo relee, lo relee, lo relee, lo traduce. Y en aquellos momentos el traductor tenía contacto directo con Freud. Y el traductor le dice a Freud, perdón, doctor, no sé qué quiere decir con ese párrafo. Freud toma su propio libro. Mm, yo tampoco sé qué quise decir, déjelo así. Tradúzcalo como pueda, lo dejamos así. El significado no tiene que estar ahí, como en este caso. No sé qué quiere decir eso. Este caso del significado y la dificultad, superémoslo, chicas y chicos, dejémoslo así. Freud es Freud, yo soy yo, ustedes son ustedes. Y al final
Ningún significado, por glorioso o espantoso que sea, nos va a sustituir el aire, nos va a sustituir un vaso de agua. Esas son otras formas de relacionarnos con la vida, más allá de los oscuros significados de Freud, de Lacan y de otros. Dice el texto, dice Freud, los retoños de lo reprimido han irrumpido en su yo. Allí se afirman, y el yo tiene tan poco imperio sobre las aspiraciones de ese origen como sobre lo reprimido mismo. Además, de ordinario nada sabe de ellas. Ay, queridas, queridos, no se compliquen con tanto tecnicismo. Esto del yo, esto de lo reprimido, básicamente, a todos nos duele el amor, a todos. Pero por eso vamos a dejar de amar. Nope. Digamos, un dolor del cual nos queremos apartar va a echar retoños en nuestra vida en la medida que nosotros nos apartamos de aquello que en algún otro momento tanto quisimos. ¿Se fijan? En el momento en el que yo me separo de mi deseo cobra vida. Ajá. Yo no sé nada de ellas, de esas aspiraciones, ajá, de esos anhelos, de ese deseo. Pero el hecho de que yo no sepa eso de mí, eso a lo cual yo mismo le di vida al reprimirlo, no me salva de que eso va a regresar. Y a veces me va a dar un beso en la mejilla, a veces va a ser el amor conmigo, o a veces me va a llegar en la forma de eh, una pesadilla, por decirlo de una manera, un síntoma neurótico, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Dice el texto. Estos enfermos son justamente de una clase particular y ofrecen dificultades con las que no estamos habituados a contar. Es decir, la neurosis en tiempos de Freud, ajá, la neurosis sometió a la medicina a una dinámica específica. El neurótico no quiere curarse. El neurótico atesora la enfermedad, aunque sea una gripe, pero el neurótico le va a decir a los doctores, tú en mi vida no mandas, ¿eh? En mi cuerpo y en mi vida mando yo. ¿Es justo o injusto, queridas y queridos? Es justo que como hombres o mujeres libres le digamos a la medicina, yo quiero a mi papá, yo quiero a mi mamá y prefiero jamás visitar a un psiquiatra antes o a un psicólogo antes que oír que soy codependiente, que debo de separarme de mi padre, de mi madre o de mi pareja o de mis hijos. ¿Qué preferirían ustedes? Esto, por supuesto, lo pueden comentar en la caja de comentarios o pueden guardárselo para ustedes, que de hecho eso sería más sabio. Esto de las redes sociales es bastante engañoso, queridas y queridos, bastante incluso peligroso. Si yo me atrevo a esto es por la fuerza que he adquirido a lo largo de los años, por la publicación de mi propio libro, por mi propio ejercicio del psicoanálisis. Pero en la medida que, también citando al doctor Freud, en la interpretación en la interpretación de los sueños, hace algunas interpretaciones de sus propios sueños hasta cierto punto. Él mismo dice, no es sabio comentarlo todo, no es sabio decirlo todo, y mucho menos en una publicación abierta. Ajá. Dice el texto, eh, entonces, todas nuestras instituciones sociales para 1926 están cortadas a la medida de personas con un yo normal, unitario, que uno puede clasificar como bueno o malo y que desempeña su función o puede ser revocado
mediante un influjo potente. Es decir, hasta cierto punto, 1926, la neurosis descolocó a todo el mundo. No fue Freud, no fue el psicoanálisis, fue la neurosis. Ajá. Cuadro clínico médico que existía en tiempos de Freud. Ajá. Salud. Mm. Porque la neurosis imponía su ley. No era lo mismo en todo el mundo. No era lo mismo con todas las personas. Porque puede una persona, por ejemplo, con gripe decir, doctor, quiero que me ayude a quitarme esta gripe. Ah, ok, aquí está su tratamiento, tómese estas pastillas. Lo haré. Y lo hacen. No ocurre como, por ejemplo, es que me siento triste porque bla, 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 bla. ¿Ok? Aquí tiene sus pastillas, se llaman antidepresivos. Cuídese. A ver. Mm, no, no me gustan. Me siento peor. Es más, ni me hacen efecto. Estupideces. Y entonces, estoy poniendo un escenario. Conozco muchos. Y hay otros muy feos que no quiero pronunciar aquí. No solo por mi vida en redes sociales, sino por mi vida en general. Porque esto no es una crítica hacia los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, ni hacia las farmacéuticas. Una cosa son sus buenas intenciones y otra cosa es lo que hace la gente con las herramientas que ustedes les dan. Ajá. Eh, por ejemplo, y esto, repito, no depende de los médicos, tampoco de las farmacéuticas, el mercado negro de medicamentos psiquiátricos. Yo le doy a mi paciente pastillas para tratar su depresión y ese paciente mejor vende las pastillas entre sus amigos, amigas, gente que quiere experimentar. ¿Y de eso tengo la culpa yo? No. ¿De eso tienen la culpa los médicos? No tanto. Tampoco las farmacéuticas pueden solucionar eso. Esto es responsabilidad de los pacientes, pero son víctimas, ¿no? Hay que curarlos, ¿no? Bueno, mucha suerte con eso. Regresamos al texto, queridas y queridos. Hay mucho que decir porque ya no vivimos en 1926. Y esto tuvo un impacto. Ajá, esto que estamos leyendo. Dice el texto, de ahí la alternativa judicial. Responsable o irresponsable. Pero ninguna de estas decisiones es aplicable al neurótico. Debe admitirse que es difícil adecuar los requerimientos sociales a su estado psicológico. Se lo ha podido experimentar en gran escala durante la última guerra, Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Una persona completamente sana a lo largo de su vida llega a la Primera Guerra Mundial y en Austria, Viena, le dicen, te tienes que enlistar en el ejército. De tener una vida completamente sana, de repente, ¡pum!, quedó paralítico. Lo llevan con el médico, no hay ninguna lesión orgánica. Porque ya no puede caminar, no puede ir a la guerra. Les voy a dejar también en la descripción de este video sobre el psicoanálisis de las neurosis de guerra. Trata más o menos de estos casos. Ajá. De hecho, mucho más a detalle, mucho más a profundidad. Ajá. Dice el texto. Los neuróticos se sustraían del servicio militar. Ajá. ¿Eran o no simuladores? Las dos cosas, dice Freud. Es decir, sí eran y no eran simuladores. Esto es la lógica del psicoanálisis, o es una lógica que el psicoanálisis nos permite sostener. La humanidad sufre de la enfermedad y se sirve de la enfermedad, de todas. Dice el texto, cuando se los trataba como simuladores y se les decía muy incómoda su condición, y se les hacía muy incómoda su condición de enfermos, sanaban. No estoy exagerando,
cuando los médicos neurólogos de la Primera Guerra Mundial tratan a los neuróticos con electrochoques, es decir, con tortura. Entonces, los neuróticos sanaban, pero tenían que ir a la guerra. ¿A qué? Muy probablemente a morir. ¿Qué vale más? ¿La patria o la vida? Pelear por gente que uno no conoce, por ideales que uno no tiene, o hacerse un enfermo. Ah, ¿verdad? Dice el texto. Cuando se enviaban al servicio a los presuntamente restablecidos, pronto volvían a refugiarse en la enfermedad. No se atinaba nada con ellos. Y lo mismo vale para los neuróticos de la vida civil. Se quejan de su enfermedad, pero la aprovechan en la medida de sus fuerzas. Y si uno pretende quitársela, la protegen como la leona del proverbio a sus cachorros, sin que tenga sentido alguno reprocharles esa condición. Por eso les digo, queridas, queridos, si ustedes quieren arrebatar a los enfermos su enfermedad, les deseo de todo corazón que no les hagan daño esos enfermos a ustedes. Ajá. No peleen contra la vida, no peleen contra lo que es, porque serán ustedes quienes paguen el precio de su esfuerzo. Y no sé qué costo tenga para ustedes, no se los puedo yo garantizar. No, la vida no me obedece a mí. Ajá. Regresamos al texto. Dice el juez imparcial, permítame, vamos en la página 207. Me estoy cansando. 207, bla, bla, bla. No, ahí todavía falta, papá. Vamos a darle 214, nos faltan 7 páginas. 207. Bueno, ya estamos acabando la 207. Dice el juez imparcial, pero entonces no sería mejor no tratar a esta gente difícil, sino dejarla librada a sí misma. No puedo creer que merezca la pena gastar en cada una de esas personas todo el empeño que, según sus indicaciones, debo suponer que se requiere. Dice Freud, no puedo aprobar su propuesta. Es sin duda más correcto aceptar las complicaciones de la vida en vez de revolverse contra ellas. No todos los neuróticos a quienes tratamos merecen el gasto del análisis. Empero, hay también entre ellos personas muy valiosas. Tenemos que ponernos como meta lograr que el menor número posible de individuos se vea obligado a enfrentar la vida cultural con un armamento anímico tan deficiente. Anímico, afectivo. Por eso les hablo de amor, queridas y queridos. Dice Freud, y para ello debemos reunir muchas experiencias, aprender mucho. Cada análisis puede ser instructivo, aportarnos la ganancia de nuevos esclarecimientos, prescindiendo por entero del valor personal de los enfermos individuales. Ay, Dios mío, doctor Freud. Este texto me está encantando. Vale mucho la pena, aunque es bastante extenso. Esto es hermoso a mi juicio, a mi criterio. Más allá de la buena voluntad de ayudar a los enfermos mentales, se trata de hacer ciencia, queridas y queridos. Se trata de buscar no mejorar a la humanidad, sino aprender de todos. Que cada ser humano decida, por un lado, lo que quiere para el mundo y por otro lado, lo que el mundo puede esperar de él o de ella. Regresamos al texto. Dice el juez imparcial. Pero si en el yo del enfermo se ha formado una moción voluntaria de conservar la enfermedad, es preciso que invoque razones y motivos y que pueda justificarse mediante algo. Ahora bien,
No se echa de ver para qué querría un hombre estar enfermo. ¿Qué obtiene así? Dice Freud, permítame. Agüita. Sin embargo, la respuesta no está muy lejos. Piense en los neuróticos de guerra, que no necesitan prestar servicio alguno porque están enfermos. En la vida civil, la enfermedad puede ser usada como protección para disimular la propia insuficiencia en el trabajo profesional y en la competencia de otros. En la familia, como medio para constreñir a los demás a hacer sacrificios y dar pruebas de amor, o para imponerles su voluntad, para que vean. No es nada más un pobrecitos, pobrecitos. A través de la enfermedad hay enfermos que imponen su voluntad a toda la familia. Quítenle eso al enfermo, quítenle el poder. Fíjense, entonces, enfermedad es poder. Continúa el texto. Todo esto se sitúa bastante en la superficie. Lo resumimos como ganancia de la enfermedad. Ahora bien, lo asombroso es que el enfermo, su yo, nada sepa del íntegro encadenamiento entre esos motivos y sus consiguientes acciones. El modo de combatir el influjo de esas aspiraciones es obligar al yo a tomar noticia de ellas. Empero, hay todavía otros motivos, situados más en lo profundo, para aferrarse a la condición de enfermo, y no es tan fácil habérselas con ellos. Pero no se puede comprenderlos sin una nueva exposición por la teoría psicológica. Perdón, por una no es posible, no se puede comprenderlos sin una nueva excursión por la teoría psicológica. Dice el juez, cuente usted. Ahora no puede mostrarnos otro poquito, otro poquito de teoría. ¿Ah? No, ahora no puede molestarnos. Ahora me estoy equivocando yo, ¿eh? Ahora no puede molestarnos otro poquito de teoría. Dice Freud, cuando le expuse el nexo entre el yo y el ello, que les dejo también el yo y el ello en la descripción, le escamoteé, digamos, le administré una pieza importante de la doctrina del aparato anímico. Fue poquito lo que le dije. Ajá. O mejor dicho, hubo algo que le oculté. Nos vimos compelidos a suponer que dentro del yo mismo se ha diferenciado una instancia particular que llamamos el superyo. Este superyo tiene una posición especial entre el yo y el ello. Pertenece al yo, comparte su elevada organización psicológica, pero mantiene un vínculo muy íntimo con el ello. Es en realidad el precipitado, digamos, el derivado de las primeras investiduras de objeto del ello, de las primeras personas que amamos, de las primeras personas que le dieron un significado a nuestra vida. El heredero del complejo de Edipo tras su liquidación. Este superyo puede contraponerse al yo, puede oponerse a nuestra voluntad. Mi deber ser puede decirme, estás haciendo mal. Ajá. Tratarlo como a un objeto y a menudo le da un trato harto duro. No es falta de autoestima. La necesidad de castigo es, digamos, si se maneja como falta de un valor, también podemos ponerlo como la exageración de otro. No es falta de autoestima, sino sobra la necesidad de sentirse mal. Abunda la necesidad de castigo. Dice el texto, para el yo no es menos importante mantenerse avenido con el superyo que con el ello. Es decir, para el yo es tan importante el deber como lo que quiero. Las desavenencias
entre el yo y el superyo tienen una gran significatividad, es decir, una gran importancia para la vida anímica. Ya colige usted que el superyo es el portador de aquel fenómeno que llamamos conciencia moral, que por cierto, no es la religión quien lo construye. La religión, digámoslo así, lo contiene dentro del discurso social, pero el origen es la familia. De esto hablo más en mi libro, Sexualidad Infantil y Crimen, Psicoanálisis del Estado, volumen 1. ¿Cómo decirlo? Hay diferentes bienes, hay diferentes moralidades, y no estoy hablando de diferentes religiones. Estoy hablando de que, aún dentro de la misma iglesia, que ustedes pueden ponerle el nombre o el apellido que quieran, católica, protestante, etcétera, 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 bautista, pentecostal, mormona, bla, 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 bla. Ajá, hay muchas. Pero dentro de las familias que componen esas iglesias, cada una tendrá su propia moralidad, a pesar de compartir el mismo discurso. Oh, sí. Regreso al texto. A ver dónde me quedé. Aquí está. Interesa mucho para la salud anímica, digámoslo así, un equilibrio emocional, que el superyo se haya conformado de manera normal, o sea, que haya devenido lo suficientemente impersonal. De nuevo, no lo entiendo, doctor Freud. Suficientemente impersonal. ¿Qué quiere decir con eso? No lo entiendo, en verdad. Vamos a ver si esto nos lo aclara. Es lo que no ha ocurrido en el caso del neurótico, cuyo complejo de Edipo no experimentó la transmutación correcta. Su superyo sigue contraponiéndose siempre a su yo, como el padre severo al hijo, y su moralidad se afirma de manera primitiva. El yo se hace castigar por el superyo. La enfermedad es utilizada como un medio de ese autocastigo. El neurótico se ve forzado a comportarse como si lo gobernara un sentimiento de culpa, que, para satisfacerse, precisará de la enfermedad en calidad de castigo. Dice el juez imparcial. Esto suena realmente muy misterioso, es cierto. Ahí lo más asombroso es que tampoco este poder de su conciencia moral esté destinado a llegar a la conciencia del enfermo. Es verdad, contesta Freud. Solo ahora estamos empezando a apreciar el valor de estas importantes constelaciones. Por eso, mi exposición no podría menos que ser oscura. Ahora puedo proseguir. Llamamos resistencias del enfermo a todas las fuerzas que se oponen al trabajo de curación. La ganancia de la enfermedad es la fuente de una resistencia así. El sentimiento inconsciente de culpa representa la resistencia del superyo y es el factor más importante y temido por nosotros los psicoanalistas. Es decir, si mi enfermedad es la forma de tener mi conciencia tranquila, ¿usted cree que la voy a ceder? Pues no, porque yo prefiero dormir en las noches, doctor o doctora, o creo que se ha metido un mosquito a mi cuarto. Me atacó la nariz. Este, sí, yo realmente disfruto del autocastigo que me inflijo. ¿Por qué dejaría yo de autocastigarme? Si después de todo, la relación con mi analista terminará, pero la relación conmigo no. Entonces, no. Ajá. Dice el texto, en la cura tropezamos aún con otras resistencias. Si en la primera infancia el yo emprendió una represión por angustia, esta última subsiste y luego se exterioriza como una resistencia, toda vez que el yo ha de aproximarse a lo reprimido. Finalmente,
Cabe imaginar que las cosas no dejarán de ofrecer dificultades si un proceso pulsional que durante decenios ha andado por cierto camino debe de pronto marchar por uno nuevo que se le ha abierto. Fíjense, hemos de luchar contra la vida en el análisis. No creo que ganemos mucho con ello, queridas y queridos. Dice el texto, podría llamarse a esta la resistencia del ello. La lucha contra todas esas resistencias constituye nuestro principal trabajo en el curso de la cura analítica. Comparada con ella, la tarea de las interpretaciones no es nada. Pues bien, mediante esta lucha y la superación de las resistencias, el yo del enfermo resulta tan alterado y fortalecido que podemos estar tranquilos respecto de su conducta futura luego de acabada la cura. Que por cierto, Freud, hablando de la relación entre sujeto y palabra, sujeto y significado, Freud llama a la introducción de la transferencia, es decir, la construcción del valor de la figura del analista dentro de la vida del analizante, la cura. Dicho con otras palabras, la cura analítica es la sustitución de un problema por otro. Es la sustitución de un conflicto neurótico a un conflicto con el analista. Dicho de una forma en la cual enfatizo el conflicto. Ajá. Eh, por esto les digo que, primero, el psicoanálisis no es, digamos, un empeño de salud mental. Segundo, no es una relación de, eh, ¿cómo decirlo? Poder. Hay otra cosa. Si el psicoanálisis tiene como objetivo acercarme a mí como analizante a una dinámica de mi propio deseo, es decir, recurriendo a una descripción de mi analista para describir el proceso del análisis. El psicoanálisis es el proceso por el medio del cual formamos analistas. O bien, el psicoanálisis es el proceso por medio del cual el analizante deviene analista. Ahorita también me voy a apoyar mucho, al menos en una idea de análisis terminable e interminable. Se trata de que el paciente comience a relacionarse con su deseo, lo cual implica una relación de toda la vida con uno mismo, una relación en la cual buscaremos engañarnos a nosotros mismos lo menos posible. Ajá. Ay, caray. Creo que no es mosco, creo que es una mosca y anda molestándome por aquí. Vamos a seguir. Ojalá y no. Ojalá y no termine comiéndome esa mosca. Dice el texto. Por otra parte, ahora comprende usted que ¿para qué necesitamos un tratamiento tan largo? No son lo decisivo, la longitud del camino de desarrollo ni la riqueza del material. Interesa más que el camino esté expedito, en un trayecto que en épocas de paz se atraviesa en 2 horas de ferrocarril. Un ejército puede demorar semanas si tiene que superar ahí la resistencia del enemigo. Tales luchas requieren tiempo también en la vida anímica. Y por desdicha tengo que dejar constancia de que todos los empeños por apresurar sustancialmente la cura analítica han fracasado hasta hoy. El mejor camino para abreviarla parece ser el de su correcta realización, dice el juez imparcial. Si en algún momento hubiera sentido ganas de hacerle la competencia e intentar yo mismo un análisis en otra persona, lo que usted me ha comunicado acerca de las resistencias me las habría quitado. Las ganas de
formarse como analista. Pero, ¿qué hay de aquel particular influjo personal que usted, por cierto, reconoció? ¿No puede nada contra las resistencias? Buena pregunta. Está bien que me pregunte eso ahora. Tal influjo personal es nuestra más poderosa arma dinámica. Es lo nuevo que introducimos en la situación y aquello mediante lo cual la fluidificamos. Con esto, queridas y queridos, quisiera yo introducir una dinámica. Es posible que a través de la transferencia el analista se haga amar. No quiere decir que se haga amante, enfatizo. Quiere decir, se haga necesario, no para que el paciente decida, sino para que, ¿cómo decirlo? El paciente entre más en contacto consigo mismo. Mm, a ver, el influjo personal, el trato con los analizantes. Ajá. Y es que, ¿a dónde va esto? Tal influjo personal. Por un momento pensé, repito, que el analista se haga amar, no que se haga su amante del analizante, sino que se haga amar, que se haga necesario, que se haga una figura. Realmente ahorita vuelvo a quedarme sin comprender el texto. Pensé una figura parental, paternal, cuidadora, pero no, no es eso. No sé a qué se refiere con el influjo personal. Lo único que puedo asociar aquí es la rareza del analista. Cada, no solo cada analista, cada persona tiene sus particularidades y el analista estaría obligado a reconocer las propias. No puedo reconocer un influjo personal sin señalar la locura particular de cada analista. Al momento me quedo así. Por supuesto, voy a volver a leer esto y a ver qué es ese influjo personal. Dice el texto, el peso intelectual de nuestros esclarecimientos no puede conseguirlo, pues el enfermo que comparte todos los prejuicios de su medio no tiene por qué darnos más crédito que nuestros críticos científicos. El neurótico se pone a trabajar porque presta crédito al analista y le cree porque adopta una particular actitud afectiva hacia la persona del analista. También el niño cree solo a las personas de quienes depende. Ya le he dicho a usted, ¿para qué usamos ese influjo sugestivo particularmente grande? Véase página 177. Ah, pero está muy atrás, vamos a continuar. No para la sofocación de los síntomas, es lo que distingue al método analítico de otros procedimientos psicoterapéuticos. Es decir, yo no voy a decirle, tu síntoma está mal, deja de ser alcohólico, deja de estar deprimido, deja de, no seas tú. Ajá. Sino como fuerza pulsional para mover al yo del enfermo a superar sus resistencias. Y dice el crítico imparcial, el juez imparcial. Y cuando se logra esto, cuando esto se logra, ¿no marcha todo sin tropiezos? Dice Freud. Así debería ser, pero surge una complicación inesperada. Quizá fue la máxima sorpresa para el analista que el vínculo de sentimientos que el enfermo entablaba con él resultara de una naturaleza peculiarísima. Ah, no, no lo maté. Dice el texto, ya el primer médico que intentó el análisis, no fui yo, ¿no? Tropezó con este fenómeno, ¿se referirá a Breuer? No lo sé. Y quedó desconcertado frente a él. En efecto, ese vínculo afectivo posee, para enunciarlo con claridad,
La naturaleza de un enamoramiento. Asombroso, ¿no es verdad? Sobre todo si usted considera que el analista no hace nada para provocarlo, sino que, al contrario, tiende a mantenerse humanamente lejos del paciente, a rodear su persona de cierta reserva. Y más todavía si usted se entera de que ese raro vínculo amoroso prescinde, de, prescinde o se aleja de todos los otros alicientes reales, no hace caso de las variaciones del atractivo personal, de la edad, del sexo y la condición social. Ese amor es directamente compulsivo, es decir, se les impone a los pacientes. No quiero decir que este carácter deba ser de ordinario ajeno al enamoramiento espontáneo. Usted sabe que lo contrario sucede con mucha frecuencia, es decir, que odiamos sin saber por qué. Pero en la situación analítica se produce con total regularidad, sin que se encuentre en ella una explicación acorde a la ratio, es decir, no sabemos por qué se enamoran los analizantes. Ajá, dice el texto. Es que por eso sostengo que la transferencia solo se presenta en el análisis. Cuando yo me enamoro de alguien, es verdad, yo deposito afectos hacia ella. Sin embargo, puedo conocerla a ella. A mi analista es muy difícil que yo llegue a conocer más que una pequeña porción de su vida o de su persona. Pero aún así, si tenemos en cuenta, por ejemplo, una lógica del fetichismo que básicamente podemos enamorarnos de cualquier detalle, no es raro que efectivamente un analista, hombre o mujer, despierte alguna clase de obsesión en nosotros. Ajá. En esto estoy en desacuerdo con Freud. Freud sostiene que la transferencia se da en todas las relaciones. Yo sostengo que no, únicamente en la relación analítica. Pero vamos a continuar. Se creería que de la relación del paciente con el analista no tendría por qué resultar para el primero, para el paciente, más que cierto grado de respeto, confianza, agradecimiento y simpatía humana. En cambio, tenemos este enamoramiento que hasta produce la impresión de un fenómeno patológico. Contesta el juez. No obstante, yo creería que favorece los propósitos analíticos de usted. Cuando se ama, se es obediente y se hace todo lo posible por amor de la otra parte. Dice Freud. Sí, al comienzo hasta es favorable, pero luego, cuando ese enamoramiento se ha ahondado, sale a la luz su naturaleza íntegra, en la que hay muchas cosas inconciliables con la tarea del análisis. El amor del paciente no se conforma con obedecer, se vuelve exigente, pide satisfacciones tiernas y sensuales, reclama exclusividad, desarrolla celos y muestra de manera cada vez más nítida su otra cara, la prontitud para la hostilidad y la venganza cuando no puede alcanzar sus propósitos. Al mismo tiempo, como todo enamoramiento, esfuerza hacia atrás los demás contenidos anímicos, extingue el interés por la cura y por el restablecimiento. En suma, no podemos dudar de que ha reemplazado a la neurosis y nuestro trabajo ha tenido por resultado suplantar una forma de enfermedad por otra. Dice el crítico imparcial, el juez. Parece no haber esperanzas. ¿Qué hacer? Habría que abandonar el análisis. Pero sí, como usted dice, ese resultado sobreviene en todos los casos, no sería posible llevar a cabo análisis alguno. Dice el doctor Freud. Lo primero que haremos será aprovechar la situación para aprender de ella. Lo así obtenido, ¿acaso nos ayude a gobernarla? ¿No es sumamente notable que consigamos mudar una neurosis, cualquiera que sea su contenido, en un estado de enamoramiento patológico? Esta experiencia no puede menos que conferir inconmovible solidez a nuestro convencimiento de que en la base de la neurosis hay un fragmento de vida amorosa que recibe un empleo anormal. Con esta intelección volvemos a pisar en firme y ahora nos atrevemos a tomar como objeto del análisis a ese mismo enamoramiento. También hacemos otra observación.
No en todos los casos el enamoramiento analítico se exterioriza o se manifiesta de manera tan clara y flagrante como he intentado pintarlo. Ahora bien, ¿por qué sucede esto último? Pronto se lo intelige. En la misma medida en que quieren mostrarse los aspectos plenamente sensuales y los hostiles de su enamoramiento, despierta la resistencia del paciente frente a ellos. Los combate, procura reprimirlos ante nuestra vista. Y ahora comprendemos el proceso. El paciente repite, en la forma de su enamoramiento del analista, vivencias anímicas por las que ya pasó una vez. Ha transferido sobre el analista actitudes anímicas que estaban prontas en él, en el paciente, y se hallaban íntimamente enlazadas con la génesis de su neurosis. Repite entonces ante nuestros ojos las acciones defensivas de entonces. Lo que más prefiere sería repetir en su relación con el analista todos los destinos de aquellos periodos olvidados de su vida. Entonces, lo que nos muestra es el núcleo de su historia vital íntima. Lo reproduce de manera palpable como algo presente en vez de recordarlo. Con ello queda resuelto el enigma del amor de transferencia y el análisis puede proseguir, justamente con ayuda de la nueva situación que pareció tan amenazadora para él. Dice el juez, esto es útil, perdón, esto es sutil. Y el enfermo le cree tan fácilmente que no está enamorado, sino solo compelido a poner de nuevo en escena una pieza antigua, un recuerdo, una vivencia. Ajá. Dice Freud, todo se pone en juego en este punto, y que se lo alcance depende de la cabal destreza en el manejo de la transferencia. Les dejo en el texto, en la descripción de este video sobre la dinámica de la transferencia, algunos de los textos de técnica analítica que están en el volumen 12, si mal no recuerdo. Se los dejo en la descripción, ¿vale? Dice el doctor Freud, como usted ve, es en este lugar donde llegan al máximo los requerimientos que se plantean a la técnica analítica. Aquí es posible cometer los más graves errores o asegurarse los mayores éxitos. Sería disparatado el intento de sustraerse de las dificultades, sofocando o descuidando la transferencia. No merecería el nombre de análisis, no importa cuánto se haya hecho antes. Despachar al enfermo tan pronto aparecen las cosas desagradables de su neurosis. De transferencia no sería juicioso o inteligente y además sería cobarde. Más o menos como si uno hubiera convocado a los espíritus y luego saliera disparado al presentarse estos. Es cierto que en la realidad no puede muchas veces hacer otra cosa. Hay casos en que uno no puede dominar la transferencia desencadenada y tiene que interrumpir el análisis, pero al menos debe trabar combate, en la medida de sus fuerzas, contra los malos espíritus. Ceder a los reclamos de la transferencia, cumplir los deseos del paciente de una satisfacción tierna y sensual, no solo es prohibido por legítimas consideraciones morales, sino que resulta por completo insuficiente como medio técnico para el logro del propósito analítico. El neurótico no puede sanar si uno le posibilita repetir sin corrección ninguna un cliché inconsciente ya preparado en él. Y si uno se deja llevar a compromisos con él, ofreciéndole satisfacciones parciales a cambio de su posterior u ulterior colaboración en el análisis, tiene que tener cuidado para no caer en la risible situación del sacerdote que debe convertir al agente de seguros enfermo. El enfermo sigue sin convertirse, pero el sacerdote termina asegurado. Ajá. La única salida posible de la situación de la transferencia es la reconducción al pasado del enfermo, tal como él lo vivenció efectivamente o lo plasmó, mediante la actividad cumplidora de deseo de su fantasía, y esto exige del analista mucha destreza, paciencia, calma y autosacrificio. Y en su opinión, dice el juez, ¿dónde ha vivenciado el neurótico el arquetipo de su amor de transferencia? Dice Freud, en su infancia, por lo general en el vínculo con uno de sus progenitores. Recuerde usted la importancia que nos vimos llevados a atribuir
a estos primerísimos vínculos de sentimiento. Aquí pues se cierra el círculo. Dice el juez. ¿Ha terminado usted por fin? Estoy un poquito confundido ante la plétora de lo que usted me ha comunicado. Dígame una última cosa. ¿Cómo y dónde se aprende lo necesario para el ejercicio del análisis? Dice Freud. Por ahora existen dos institutos donde se imparte instrucción en el psicoanálisis. Estamos hablando de 1926, ¿vale? El primero se encuentra en Berlín, creado por Max Eitingon, de la Asociación Local de Berlín, Alemania, me parece. El segundo es costeado con sus propios recursos y mediante considerables sacrificios por la Sociedad Psicoanalítica de Viena, de la cual formó parte Freud, ¿vale? La participación de las autoridades públicas se limita por ahora a múltiples dificultades que oponen esas jóvenes empresas, que oponen a esas jóvenes empresas. Un tercer instituto didáctico debe inaugurarse por estos días en Londres, creado por la asociación local bajo la dirección del doctor Ernest Jones. En esos institutos, los candidatos mismos son analizados, reciben instrucción teórica mediante lecciones en todos los temas importantes para ellos y gozan del auxilio de un analista más antiguo y experimentado cuando se les permite hacer sus primeros intentos en casos leves. Se calcula que esta formación lleva unos 2 años. Desde luego, aún transcurrido ese tiempo, se es solo un principiante, no un maestro todavía. Lo que falta debe adquirirse por medio de la práctica y del intercambio de ideas dentro de las sociedades psicoanalíticas, donde los miembros más jóvenes se encuentran con los mayores. La preparación para la actividad analítica no es nada fácil ni simple. El trabajo es duro y grande la responsabilidad. Pero una vez que se ha pasado por esa instrucción, que uno mismo ha sido analizado, ya acabamos, pensé que faltaba más. Ha averiguado de la psicología de lo inconsciente lo que hoy puede saberse. Conoce la ciencia de la vida sexual y ha aprendido la difícil técnica del psicoanálisis, el arte de la interpretación, el combate de las resistencias y el manejo de la transferencia. Ya no es un lego en el campo del psicoanálisis. Está habilitado para emprender el tratamiento de perturbaciones neuróticas y con el tiempo podrá conseguir todo lo que puede exigirse de esta terapia. Nota número 2. Gran parte del contenido de este capítulo fue tomada en algunos pasajes, casi textualmente, de los trabajos anteriores de Freud sobre técnica analítica. Les dejo todos los trabajos de técnica analítica en la descripción de este video. Y queridas, queridos, voy a descansar al menos 15 minutos antes de mi clase de salsa. Cuídense mucho. No es mi alarma. Cuídense mucho, gocen más y amen y háganse amar, queridas y queridos. Nos vemos en el capítulo 6 de ¿Pueden los legos ejercer el análisis? Bye.